El misterio de Göbekli Tepe. En una colina del sudeste de Turquía, donde el viento recorre una meseta aparentemente desolada, se alza uno de los descubrimientos más desconcertantes de la arqueología moderna, Göbekli Tepe, un complejo monumental que obliga a replantear el origen mismo de la civilización. Cuando fue excavado en la década de 1990, los investigadores creían que las primeras sociedades complejas surgieron después de la agricultura. Sin embargo, este sitio fue datado en más de 11.000 años de antigüedad, miles de años antes de las pirámides y anterior incluso a la invención formal de la escritura. Lo que emerge del suelo no son simples piedras, sino enormes pilares en forma de T, algunos de más de 5 metros de altura y varias toneladas de peso, organizados en círculos cuidadosamente planificados. Cada pilar está tallado con relieves de animales, símbolos abstractos y figuras que parecen transmitir un lenguaje simbólico avanzado, como si sus constructores poseyeran una cosmovisión estructurada mucho antes de lo que la historia oficial acepta. El misterio se profundiza al considerar que quienes levantaron este santuario eran cazadores-recolectores, comunidades que supuestamente no tenían la organización social ni la tecnología necesaria para movilizar bloques tan pesados, ni para diseñar un espacio arquitectónico de tal precisión geométrica. No se han hallado evidencias de aldeas permanentes alrededor del sitio en su etapa más temprana, lo que sugiere que fue construido antes de que existieran asentamientos agrícolas consolidados. Esto invierte la narrativa tradicional, pues implica que la religión o la construcción monumental pudo haber precedido a la agricultura, y no al revés. La disposición circular de los recintos parece responder a una planificación deliberada, con pilares centrales enfrentados que podrían simbolizar figuras humanas estilizadas, mientras los muros perimetrales encierran el espacio como si delimitaran un santuario reservado a ceremonias específicas. Algunos estudiosos han propuesto alineaciones astronómicas, aunque el debate continúa abierto. Otro aspecto inquietante es que, tras siglos de uso, el sitio fue enterrado intencionalmente por sus propios constructores, cubierto con toneladas de tierra y escombros en un acto deliberado que preservó las estructuras hasta nuestros días. ¿Por qué ocultar una obra tan colosal? ¿Fue un cambio cultural, una crisis o un ritual final? La ausencia de herramientas metálicas, ruedas o animales de carga plantea preguntas logísticas que siguen sin respuesta convincente. Mover y erigir aquellos pilares habría requerido coordinación, planificación y conocimiento técnico significativo. Si Göbekli Tepe es realmente tan antiguo como indican las pruebas, entonces la capacidad simbólica, organizativa y arquitectónica humana surgió mucho antes de lo que creíamos. Más que un simple yacimiento arqueológico, este complejo redefine el punto de partida de la civilización y nos enfrenta a una posibilidad inquietante: que el impulso por construir, organizar y observar el cielo nació en un tiempo en el que aún no imaginábamos que fuera posible. La terraza imposible de Ollantaytambo. En el corazón del Valle Sagrado de los Andes peruanos, se levanta una estructura que parece desafiar no solo la gravedad, sino también nuestra comprensión de la ingeniería premoderna, la llamada Terraza Imposible de Ollantaytambo, un conjunto de enormes bloques pétreos que corona una ladera empinada a miles de metros sobre el nivel del mar. Desde abajo, el visitante observa 6 monolitos de granito rosado perfectamente alineados, cada uno de varias decenas de toneladas, encajados con tal precisión que apenas se distinguen las juntas entre ellos, como si hubieran sido moldeados para ocupar un lugar exacto en un diseño preconcebido. Lo desconcertante no es únicamente su tamaño, sino el lugar donde se encuentran, pues la cantera identificada como su posible origen está situada al otro lado del valle, separada por un río y por pendientes abruptas que habrían complicado cualquier transporte masivo. Según la versión convencional, los incas utilizaron mano de obra numerosa, rodillos y rampas. Sin embargo, no se han hallado restos claros de tales infraestructuras en el trayecto que debieron recorrer los bloques. Algunos presentan salientes y muescas que parecen haber servido como puntos de anclaje o ajuste, como si formaran parte de un sistema modular más amplio.
y las superficies muestran cortes rectos y ángulos internos que sugieren una planificación detallada. Las terrazas inferiores, formadas por muros de piedra finamente ensamblados, sostienen el conjunto con estabilidad notable frente a la actividad sísmica de la región, lo que implica un conocimiento profundo del comportamiento estructural en terrenos montañosos. Los bloques superiores no solo están alineados horizontalmente, sino que además se encajan con piedras más pequeñas interpuestas entre ellos, configurando un rompecabezas tridimensional que distribuye el peso de manera eficiente. Algunos investigadores han señalado que ciertas superficies parecen haber sido pulidas con una uniformidad difícil de lograr mediante percusión manual, mientras otros sostienen que la destreza inca en el trabajo de la piedra ha sido subestimada durante siglos. Aún aceptando la habilidad artesanal de sus constructores, persisten interrogantes logísticos, especialmente en lo relativo al cruce del río Urubamba y al ascenso final hasta la terraza. No existen crónicas contemporáneas que describan el proceso exacto de construcción, y los registros coloniales posteriores ofrecen interpretaciones limitadas. La función del conjunto también genera debate, pues algunos lo consideran un templo solar inacabado, mientras otros lo interpretan como una fortaleza ceremonial. Si fue abandonado antes de concluirse, ello podría explicar la presencia de bloques dispersos en la ladera opuesta, como si el proyecto hubiera sido interrumpido abruptamente. Sin embargo, incluso en estado incompleto, la precisión geométrica y la escala de la obra continúan, desafiando explicaciones simples. Ollantaytambo no es solo un vestigio del poder inca, sino una evidencia tangible de capacidades técnicas que aún suscitan preguntas profundas sobre cómo sociedades preindustriales pudieron manipular la piedra con tal dominio en un entorno tan exigente. El templo subterráneo de Halsaflieni, en la isla de Malta, bajo una zona urbana que durante siglos ocultó su presencia, se encuentra el hipogeo de Halsaflieni, una estructura subterránea excavada hace más de 5.000 años que continúa desconcertando a arqueólogos, ingenieros y acústicos por igual. Descubierto accidentalmente en 1902 durante trabajos de construcción, el complejo reveló un laberinto de cámaras talladas directamente en roca caliza sólida, distribuidas en varios niveles conectados por pasajes estrechos y escalinatas cuidadosamente esculpidas. A diferencia de otros templos prehistóricos, este santuario no fue construido piedra sobre piedra, sino vaciado desde el interior hacia afuera, lo que implicó una planificación tridimensional precisa antes de iniciar la excavación. Las paredes presentan superficies sorprendentemente lisas y curvas suaves, que imitan formas arquitectónicas externas, como si los constructores hubieran querido replicar en el subsuelo un espacio ceremonial monumental. Uno de los espacios más enigmáticos es la llamada Cámara del Oráculo, un recinto donde estudios modernos han demostrado que ciertas frecuencias de voz masculina resuenan con intensidad particular, amplificando el sonido hasta producir vibraciones perceptibles en otras áreas del complejo. Esta propiedad acústica no parece accidental, ya que la forma de la cámara y sus proporciones sugieren una comprensión empírica del comportamiento del sonido en espacios cerrados. Se han encontrado restos humanos en varias de las cámaras, lo que indica un uso funerario, pero también objetos rituales y pigmentos que apuntan a funciones ceremoniales más complejas. La precisión de los cortes y la simetría de algunos espacios plantean interrogantes sobre las herramientas disponibles en una época anterior al uso generalizado del metal. Aunque se cree que se utilizaron herramientas de piedra más dura y técnicas de abrasión, el grado de uniformidad logrado en ciertas superficies resulta notable. Además, la ventilación natural del complejo y la estabilidad estructural durante milenios demuestran un conocimiento profundo de la roca y del terreno circundante. No existen textos contemporáneos que expliquen el propósito exacto del hipogeo ni describan su proceso constructivo, lo que deja un vacío interpretativo considerable. Algunos investigadores sostienen que pudo haber funcionado como centro iniciático donde el sonido, la oscuridad y la arquitectura convergían para inducir estados alterados de conciencia, mientras otros enfatizan su papel como necrópolis colectiva.
La combinación de función funeraria, simbolismo arquitectónico y diseño acústico convierte al hipogeo en una obra singular dentro del mundo prehistórico mediterráneo. Más allá de su antigüedad, lo que realmente inquieta es la integración de forma, espacio y resonancia en una época en la que la organización social supuestamente era limitada. Si los constructores de Hall Saflieni lograron diseñar deliberadamente un entorno con propiedades acústicas específicas, entonces poseían un nivel de experimentación técnica que desafía nuestras suposiciones sobre el conocimiento neolítico. Bajo las calles modernas de Malta, este templo excavado en silencio continúa recordándonos que incluso en los albores de la civilización, la arquitectura podía combinar ingeniería, simbolismo y ciencia de manera sorprendentemente sofisticada. Las columnas sumergidas de Yonaguni, frente a la costa de la isla japonesa de Yonaguni, en el extremo occidental del archipiélago de Ryukyu, yace una formación submarina que desde su descubrimiento en 1986 ha provocado uno de los debates más intensos entre geólogos y arqueólogos. A unos 25 metros bajo la superficie del mar, buzos locales encontraron lo que parecía una serie de terrazas escalonadas, plataformas rectangulares y ángulos rectos que recordaban más a una pirámide erosionada que a un simple accidente natural. Las estructuras presentan superficies planas, aristas definidas y patrones geométricos que, a primera vista, sugieren intervención humana. Algunos tramos muestran lo que parecen ser escalinatas amplias y corredores que descienden en niveles sucesivos, como si formaran parte de un complejo arquitectónico diseñado con intención deliberada. Quienes sostienen la hipótesis artificial señalan la presencia de líneas rectas extensas y ángulos cercanos a 90 grados que resultan poco comunes en formaciones rocosas naturales de ese tipo. También se han identificado bloques que parecen separados por juntas definidas y una especie de canal longitudinal que atraviesa parte de la estructura. Según esta interpretación, el complejo pudo haber sido construido durante la última glaciación, cuando el nivel del mar era considerablemente más bajo, lo que implicaría una antigüedad superior a 10.000 años. Si esta cronología fuera correcta, significaría que una cultura avanzada existía en la región mucho antes del surgimiento de las primeras civilizaciones reconocidas. Por otro lado, muchos geólogos argumentan que las formaciones pueden explicarse mediante fracturas naturales en la arenisca y procesos de erosión marina. Las capas sedimentarias de la zona tienden a fracturarse en planos rectilíneos, lo que podría generar superficies planas y ángulos definidos sin necesidad de intervención humana. Las corrientes oceánicas, combinadas con actividad sísmica frecuente en la región, habrían contribuido a moldear las estructuras a lo largo de milenios. Desde esta perspectiva, la apariencia arquitectónica sería una ilusión generada por la geometría natural de la roca. El debate no se limita a la forma, sino también a los detalles. Algunos buzos han reportado figuras que parecen relieves tallados y rostros esculpidos en piedra, aunque estas interpretaciones no han sido confirmadas de manera concluyente. Las condiciones de visibilidad bajo el agua y la erosión constante dificultan la evaluación precisa de tales afirmaciones. Sin excavaciones formales ni artefactos asociados claramente identificables, la discusión permanece abierta. La profundidad a la que se encuentra la estructura añade otra capa de complejidad. Durante el final de la última era glacial, el nivel del mar estaba entre 20 y 30 metros más bajo que el actual, lo que situaría la formación en tierra firme. Sin embargo, para aceptar un origen humano sería necesario demostrar no solo la modificación intencional de la roca, sino también la existencia de una sociedad capaz de planificar y ejecutar un proyecto de esa escala en un periodo tan remoto. Mientras tanto, Yonaguni continúa atrayendo investigadores, escépticos y entusiastas por igual. Las imágenes submarinas muestran un paisaje pétreo monumental que parece desafiar una explicación definitiva. Si es natural, representa un ejemplo extraordinario de cómo los procesos geológicos pueden imitar la arquitectura humana. Si es artificial, implicaría una revisión profunda de nuestra comprensión sobre el origen y la antigüedad de la ingeniería. En cualquier caso, las columnas sumergidas de Yonaguni
permanecen en silencio bajo el océano, recordándonos que incluso en el mundo moderno existen enigmas cuya resolución sigue más allá de nuestro alcance inmediato. Las murallas ciclópeas de Micenas. En la árida llanura del Peloponeso, donde el sol griego ilumina colinas cubiertas de olivares y ruinas milenarias, se alzan las murallas ciclópeas de Micenas, una fortificación monumental cuya escala y técnica han alimentado asombro desde la antigüedad. Los propios griegos clásicos, siglos después de su construcción, atribuían estos muros a los cíclopes, gigantes mitológicos de fuerza descomunal, incapaces de imaginar que simples humanos hubieran movido y encajado bloques de tal tamaño. Las piedras, algunas de varias toneladas, fueron dispuestas sin mortero, formando una barrera defensiva que aún hoy se mantiene en pie, tras más de 3000 años. La Puerta de los Leones, acceso principal a la ciudadela, concentra buena parte del enigma. Sobre el dintel monolítico descansa un relieve triangular que representa a dos leones enfrentados, tallado en una sola pieza de piedra maciza. El bloque que forma el dintel pesa varias toneladas y se encuentra elevado a una altura considerable, encajado con precisión entre los muros laterales. La pregunta no es solo cómo fue levantado, sino cómo se aseguró su estabilidad estructural en una región propensa a la actividad sísmica. El diseño incluye un triángulo de descarga que reduce la presión sobre el dintel, una solución arquitectónica ingeniosa que revela conocimiento avanzado del comportamiento del peso y la compresión. Las murallas se componen de enormes bloques de caliza local, irregulares pero ajustados de forma que encajan con sorprendente firmeza. A diferencia de la mampostería poligonal andina, aquí los bloques conservan formas más toscas, pero la masa y el ensamblaje crean una estructura extraordinariamente resistente. Algunos tramos alcanzan espesores de hasta 8 metros, lo que sugiere no solo intención defensiva, sino una demostración de poder y dominio técnico. La ciudadela micénica floreció alrededor del segundo milenio antes de nuestra era, mucho antes del auge de la Grecia clásica, y sin embargo su arquitectura revela soluciones estructurales sofisticadas. El transporte de los bloques plantea interrogantes logísticos. Aunque las canteras se encontraban relativamente cerca, mover piedras de varias toneladas por pendientes irregulares habría requerido organización, mano de obra coordinada y métodos de arrastre eficaces. No existen descripciones contemporáneas que detallen el proceso constructivo, y los restos materiales de posibles rampas o rodillos son escasos. La ausencia de mortero implica que la estabilidad dependía exclusivamente del peso y del ajuste preciso, una técnica que exige cálculo empírico y experiencia acumulada. La resistencia de las murallas a lo largo de los siglos refuerza la impresión de una ingeniería adelantada a su tiempo. Han soportado terremotos, invasiones y erosión climática sin colapsar por completo. Más allá de su función militar, simbolizaban el poder de una élite que dominaba comercio y territorio en el Mediterráneo oriental. Si bien la arqueología moderna atribuye su construcción a los micénicos, el aura de misterio persiste porque su escala monumental y la ausencia de registros escritos detallados dejan espacio a la imaginación. Las murallas ciclópeas no son solo vestigios de una cultura guerrera, sino testimonio tangible de una capacidad técnica que impresionó incluso a quienes heredaron su legado. Permanecen como recordatorio de que, en la Edad del Bronce, el ingenio humano ya era capaz de transformar la piedra en símbolo de permanencia y poder, desafiando el paso del tiempo con una arquitectura que aún hoy inspira asombro. El Observatorio Solar de Chanquillo. En una colina árida del desierto costero del Perú, se extiende una línea de 13 torres de piedra que, vistas desde la distancia, parecen simples ruinas erosionadas por el viento. Sin embargo, cuando se observa su disposición desde puntos específicos del terreno, emerge una precisión astronómica que transforma aquellas torres en uno de los observatorios solares más antiguos conocidos. Chanquillo fue construido hace más de 2300 años por una cultura preincaica, y su diseño sugiere una comprensión sistemática del movimiento anual del Sol en el horizonte. Las 13 torres están alineadas de norte a sur sobre la cresta de una colina baja, formando una secuencia escalonada que marca con exactitud
la posición del amanecer y el atardecer a lo largo del año. Desde un punto de observación situado al oeste, el Sol aparece desplazándose entre las torres día tras día, alcanzando los extremos de la alineación durante los solsticios. Esta configuración permite identificar fechas específicas sin necesidad de instrumentos ópticos, utilizando únicamente la relación entre luz y arquitectura. Lo que desconcierta a los investigadores no es solo la existencia de este calendario solar, sino la planificación que implicó su construcción. Cada torre está posicionada con una separación calculada para cubrir el arco completo del desplazamiento solar anual. La precisión del conjunto indica que sus constructores observaron el horizonte durante largos periodos, registrando los cambios estacionales y traduciéndolos en piedra. No se trata de una alineación casual, sino de un sistema diseñado para funcionar como marcador temporal permanente. El complejo incluye además una estructura fortificada cercana, con muros y pasajes que sugieren control de acceso, lo que indica que el observatorio pudo haber tenido un uso ceremonial o administrativo restringido. La capacidad de predecir solsticios y equinoccios no solo tenía valor agrícola, sino también simbólico, pues el dominio del calendario implicaba autoridad sobre el tiempo y las estaciones. En sociedades antiguas, controlar el calendario equivalía a controlar rituales, cosechas y organización social. A diferencia de otros observatorios antiguos como Stonehenge, Chanquilo no depende de grandes bloques megalíticos, sino de torres relativamente delgadas construidas con piedra y argamasa. Sin embargo, la exactitud del sistema es comparable. Estudios modernos han confirmado que el alineamiento solar funciona con una desviación mínima, lo que implica que los constructores comprendían la variación estacional con notable claridad. El hecho de que esta cultura no haya dejado registros escritos detallados aumenta el misterio sobre cómo transmitían y preservaban ese conocimiento. El abandono posterior del sitio añade otra incógnita. No existe evidencia clara de por qué el complejo dejó de utilizarse, ni de cómo se perdió la tradición que lo originó. Las torres permanecieron en silencio durante siglos, erosionadas pero reconocibles, hasta que investigaciones del siglo XX revelaron su función astronómica. Si Chanquillo fue concebido como un instrumento monumental para medir el tiempo, entonces sus constructores dominaron principios de observación sistemática que desmienten la idea de sociedades aisladas y simples. Más allá de su apariencia austera, el conjunto demuestra que incluso culturas consideradas periféricas desarrollaron ciencia aplicada con fines prácticos y rituales. En la quietud del desierto peruano, las 13 torres siguen marcando el paso del sol, recordándonos que la relación entre arquitectura y cosmos es tan antigua como la propia civilización humana. Las cuevas pulidas de Barabar. En el estado de Bihar, al noreste de la India, se encuentran las cuevas de Barabar, un conjunto de cámaras excavadas en granito sólido durante el siglo III antes de nuestra era, que continúan sorprendiendo por la perfección técnica de su acabado. A primera vista podrían parecer simples refugios monásticos asociados al emperador Ashoka y a la dinastía Maurya, pero al ingresar en su interior, la impresión cambia radicalmente. Las paredes, el techo y el suelo presentan un pulido extraordinario, tan uniforme y reflectante que la superficie del granito adquiere un brillo casi metálico. La sensación es la de estar dentro de una estructura moldeada con herramientas modernas de alta precisión, no en una cavidad excavada hace más de 2000 años. Las cámaras principales tienen forma rectangular con techos curvados que recuerdan el interior de un túnel perfectamente arqueado. El acabado es tan liso que produce ecos prolongados y una resonancia acústica intensa, amplificando incluso el sonido más leve. Este fenómeno no parece accidental, ya que la curvatura y las proporciones del espacio influyen directamente en la propagación del sonido. El granito es una roca extremadamente dura, compuesta en gran parte por cuarzo, lo que hace que su tallado y pulido representen un desafío técnico considerable, incluso con herramientas contemporáneas. Sin embargo, las superficies muestran una continuidad sin marcas visibles de cincelado tosco, lo que sugiere un proceso de abrasión meticuloso y prolongado. La pregunta central no es si los artesanos antiguos podían trabajar el granito, sino cómo lograron un grado de planitud y simetría tan consistente en todas las superficies. Algunos estudios han señalado que el llamado pulido Maurya
pudo haberse logrado mediante fricción constante con abrasivos minerales. Pero reproducir ese nivel de acabado en espacios tan amplios habría requerido un esfuerzo monumental y una coordinación técnica extraordinaria. Además, las entradas y pasajes que conectan las cámaras muestran transiciones geométricas precisas, con ángulos internos y líneas rectas que parecen diseñadas con anticipación tridimensional. Otra dimensión del enigma es su función. Aunque tradicionalmente se asocian con comunidades ascéticas como los ajibicas, el propósito exacto de estas cámaras sigue siendo debatido. La combinación de aislamiento subterráneo, resonancia acústica y acabado reflectante ha llevado a algunos investigadores a sugerir que pudieron utilizarse para prácticas meditativas o rituales, donde el sonido desempeñaba un papel central. La experiencia de estar dentro de una de estas cuevas es intensa y envolvente, como si la arquitectura misma transformara la percepción sensorial. El hecho de que estas cuevas sean anteriores a muchos desarrollos arquitectónicos posteriores en la India añade peso al misterio. No se conocen etapas intermedias que expliquen una evolución gradual hacia tal perfección técnica. Más bien, aparecen en el registro histórico con un nivel de acabado que parece plenamente desarrollado. Las cuevas de Barabar no son solo espacios excavados en roca, sino manifestaciones de una maestría en el tratamiento de materiales duros que aún hoy despierta admiración. En la quietud del granito pulido persiste la sensación de que parte del conocimiento que permitió su creación se ha perdido en el tiempo. La ciudad subterránea de Derinkuyu, bajo la región volcánica de Capadocia, en el corazón de Turquía, se extiende una ciudad que durante siglos permaneció oculta bajo la superficie, una red de túneles y cámaras que descienden en múltiples niveles hacia las profundidades de la Tierra. Derinkuyu fue redescubierta en 1963 cuando un habitante local, al derribar una pared en su vivienda, encontró un pasaje que conducía a un laberinto subterráneo. Lo que parecía una cavidad aislada resultó ser una ciudad completa, capaz de albergar a miles de personas, con espacios destinados a vivienda, almacenamiento, establos, talleres y lugares de reunión. La ciudad alcanza más de 60 metros de profundidad y se organiza en niveles conectados por escalinatas estrechas y corredores inclinados. Cada piso está cuidadosamente distribuido para cumplir funciones específicas y el sistema incluye pozos de ventilación verticales que garantizan la circulación de aire hasta los niveles más bajos. Este diseño demuestra una planificación integral que consideraba no solo el espacio habitable, sino también la supervivencia a largo plazo en condiciones de encierro. La roca volcánica blanda de la región facilitó la excavación, pero la magnitud del proyecto y la precisión de su organización plantean interrogantes sobre el tiempo y los recursos necesarios para completarlo. Uno de los elementos más impresionantes son las puertas circulares de piedra maciza que podían rodarse para sellar los pasajes desde el interior. Estas ruedas pétreas, de gran peso y grosor, funcionaban como mecanismos defensivos diseñados para proteger a los habitantes en caso de invasión. La ciudad no solo ofrecía refugio temporal, sino que estaba equipada para sostener comunidades enteras durante periodos prolongados, con depósitos de agua y sistemas de almacenamiento que indican previsión estratégica, aunque tradicionalmente se atribuye la ampliación de Derinkuyu a comunidades cristianas que buscaban refugio durante persecuciones medievales. Algunos estudios sugieren que las partes más profundas podrían ser considerablemente más antiguas. La ausencia de registros escritos detallados dificulta establecer una cronología precisa. Además, la coordinación necesaria para excavar múltiples niveles interconectados sin colapsos estructurales revela un conocimiento empírico avanzado de estabilidad geológica y ventilación subterránea. El diseño no parece improvisado ni resultado de excavaciones aleatorias, sino producto de una visión arquitectónica unificada. Los pasajes están dimensionados para permitir el tránsito controlado, mientras que los espacios amplios están estratégicamente ubicados en puntos donde la roca ofrece mayor soporte. Incluso la iluminación natural fue considerada en ciertos niveles mediante conductos que permitían la entrada limitada de luz. Derinkuyu no es solo una red de cuevas, sino una ciudad diseñada para desaparecer bajo tierra sin dejar rastro visible desde la superficie. Su complejidad sugiere una respuesta organizada a amenazas externas, pero también evidencia una capacidad técnica para transformar el subsuelo en un entorno habitable estructurado. En el silencio de sus túneles,
aún persiste la impresión de que su verdadera historia permanece parcialmente oculta. La ciudad subterránea no solo demuestra ingenio arquitectónico, sino también una visión colectiva capaz de anticipar riesgos y convertir la roca en refugio seguro frente a la incertidumbre del mundo exterior. Las torres nurágicas de Cerdeña. En la isla mediterránea de Cerdeña se alzan miles de torres de piedra cuya silueta troncocónica domina el paisaje rural. Estructuras conocidas como nuragas que fueron construidas durante la Edad del Bronce y cuyo propósito exacto continúa siendo motivo de debate. Estas edificaciones, levantadas entre aproximadamente el segundo y el primer milenio antes de nuestra era, están formadas por enormes bloques de basalto colocados sin mortero, ensamblados mediante un equilibrio preciso de peso y forma. Algunas alcanzan más de 20 metros de altura y presentan cámaras internas cubiertas por falsas cúpulas, resultado de la técnica de aproximación de hiladas que crea una bóveda autosostenida. La magnitud de estas torres y su distribución masiva, con más de 7.000 identificadas en la isla, sugieren una organización social compleja capaz de movilizar recursos y mano de obra a gran escala. Cada nuraga posee un diseño particular, aunque comparten rasgos comunes como escalinatas internas en espiral, cámaras superpuestas y pasajes estrechos que conectan espacios internos. La estabilidad estructural lograda sin mortero plantea interrogantes sobre los conocimientos constructivos de sus creadores, ya que los bloques deben encajar con precisión para sostener el peso creciente hacia la cúspide. Algunas nuragas forman complejos más amplios que incluyen murallas, patios y torres adicionales, configurando verdaderas fortalezas o centros comunitarios. Otras parecen aisladas, ubicadas en puntos estratégicos desde los cuales se domina visualmente el territorio circundante. Esta disposición ha llevado a interpretaciones defensivas, aunque no existe consenso absoluto. Algunos investigadores proponen que funcionaban como torres de vigilancia o refugios, mientras otros sugieren que pudieron tener un carácter ritual o simbólico, vinculado a la identidad colectiva de la cultura nurágica. El interior de las torres revela un diseño sorprendentemente sofisticado. Las cámaras circulares están cubiertas por techos en falsa cúpula que se estrechan gradualmente hacia arriba hasta cerrarse en un punto central. Este método constructivo exige cálculo preciso en la disposición de cada hilada de piedra, pues cualquier error comprometería la estabilidad del conjunto. A pesar de su antigüedad, muchas nuragas han resistido milenios de erosión y actividad sísmica moderada. La ausencia de textos escritos propios dificulta comprender la función original de estas torres. Las referencias externas provienen de autores clásicos que describieron a los habitantes de la isla como un pueblo resistente y autónomo, pero no ofrecieron detalles técnicos sobre la construcción. La falta de herramientas conservadas asociadas directamente a la edificación también limita las conclusiones sobre los métodos empleados. Más allá de su función específica, las torres nurágicas representan una manifestación arquitectónica singular en el Mediterráneo occidental. Su escala, repetición y uniformidad indican una tradición técnica consolidada y transmitida durante generaciones. En el silencio de la campiña sarda, estas estructuras continúan desafiando interpretaciones definitivas. No son simples ruinas dispersas, sino testimonio de una civilización que dominó la piedra con una pericia que aún hoy inspira asombro. La estructura submarina de Cuba. A finales del siglo XX, durante exploraciones de sonar en aguas profundas frente a la costa occidental de Cuba, un equipo de investigadores detectó formaciones geométricas inusuales a más de 600 metros bajo la superficie del océano. Las imágenes mostraban lo que parecían bloques rectangulares dispuestos en patrones regulares, alineaciones que recordaban calles y plataformas que evocaban estructuras arquitectónicas. El hallazgo generó atención inmediata porque, si aquellas formaciones fueran artificiales, implicarían la existencia de una construcción monumental sumergida a una profundidad que solo podría explicarse por cambios drásticos en el nivel del mar ocurridos miles de años atrás. Las primeras visualizaciones de sonar revelaban ángulos rectos y superficies planas poco comunes en formaciones naturales a esa escala. Algunos investigadores señalaron la presencia de estructuras piramidales y formas escalonadas que sugerían planificación deliberada.
La profundidad del sitio complica cualquier estudio directo, ya que la presión y la oscuridad limitan las expediciones con vehículos submarinos. Las imágenes disponibles provienen en su mayoría de exploraciones remotas, lo que alimenta el debate sobre la interpretación de los datos. Geólogos escépticos argumentan que procesos naturales pueden producir fracturas regulares en determinadas condiciones, especialmente en regiones con actividad tectónica y sedimentaria compleja. Las corrientes marinas y la erosión podrían haber modelado formaciones rocosas que, vistas en sonar, adoptan apariencia artificial. Sin embargo, quienes defienden la hipótesis constructiva subrayan la repetición de patrones y la aparente disposición ordenada de los bloques como indicios de intervención humana. La cuestión cronológica es central en el enigma. Si las estructuras fueron erigidas en tierra firme antes de quedar sumergidas, su construcción tendría que situarse antes del final de la última glaciación, cuando el nivel del mar era considerablemente más bajo. Esto implicaría una antigüedad superior a 10.000 años, muy anterior a las civilizaciones monumentales conocidas en el Caribe. Tal escenario exigiría revisar profundamente la narrativa sobre el desarrollo temprano de sociedades complejas en el continente americano. Hasta ahora, la falta de excavaciones directas y de artefactos asociados impide conclusiones definitivas. No se han recuperado objetos que confirmen actividad humana, ni inscripciones ni restos culturales que permitan atribuir la obra a una civilización concreta. La investigación ha avanzado lentamente debido a limitaciones técnicas y presupuestarias, así como a la dificultad de trabajar a tales profundidad. La estructura submarina de Cuba permanece, por tanto, en el límite entre la geología y la arqueología hipotética. Para algunos es una ilusión generada por la tecnología de sonar y la tendencia humana a reconocer patrones. Para otros es la posible evidencia de un capítulo olvidado de la historia temprana. En el silencio oscuro del océano, las formas detectadas continúan planteando preguntas que aún no han sido respondidas. Sea producto de fuerzas naturales extraordinarias o de manos humanas antiguas, el sitio simboliza la persistencia de enigmas en un planeta que todavía guarda secretos bajo sus aguas más profundas.